En el siguiente video hablaremos sobre la norma de Dedekind-Haas. Para empezar, ¿qué es una norma de Dedekind-Haas? Utilizaremos la siguiente definición. Sea A un dominio entero. Recordemos que un dominio entero es un anillo conmutativo con identidad que no posee divisores de cero. Entonces, decimos que n es una norma de Dedekind-Haas si está definida de la siguiente manera, en la que para todos A y B pertenecientes al dominio de esta función se tienen dos opciones. O A pertenece al ideal generado por B, o bien existen elementos S y T en A tal que se cumplen las desigualdades señaladas. Teniendo clara esta definición, demostraremos la siguiente proposición. El dominio entero R es un dominio ideal principal. Si y solo si R tiene una norma de Dedekind-Haas. Entonces, empezaremos demostrando en una dirección del sí y solo sí, empezando por asumir desde el inicio que R tiene una norma de Dedekind-Haas. Empezamos tomando I un ideal en R distinto de 0 y tomaremos B distinto de 0 en I con el polinomio n de B minimal. Ahora suponga A distinto de 0 en I, de manera que el ideal compuesto por A y B pertenece a I. Entonces, por la definición de Dedekind-Haas y la minimalidad de B, tenemos que A se encuentra en el ideal de B, el cual es un ideal principal. Por definición, un dominio de ideales principales es un dominio entero en el cual cada ideal es un ideal principal. Por lo tanto, podemos concluir que R es un dominio ideal principal. Ahora bien, para demostrar la otra dirección del sí y solo sí en esta proposición, podemos definir el colorario que se anuncia a continuación. Siendo R un dominio ideal principal, por el teorema que dice que todo dominio de ideal principal es un dominio de factorización única, que fue probado en clase, podemos decir que R es un dominio de factorización único. Ahora, definimos la norma de la siguiente manera. Note que si A es distinto de 0, admite una factorización como producto finito de irreducibles, y todas esas factorizaciones tienen una misma cantidad de factores irreducibles. Entonces, definimos n de A como C más 1. De aquí podríamos decir que n es positivo y multiplicativo tomando A y B en R sin el 0. Sin embargo, ¿cómo sabemos que n es una norma de Dedekind-Haas? Bueno, ahora demostraremos que n es una norma de Dedekind-Haas. Suponiendo A y B en R distintos de 0 y supongamos que A no es parte del ideal generado por B, consideramos entonces el ideal I como el ideal generado por A más el ideal generado por B. Como R es un dominio ideal principal, debe existir un R en R tal que I sea igual al ideal generado por R. Ahora bien, como B está en I, resulta que existe un X en R con B igual a X por R. Y como X no es una unidad, ya que si no, B y R serían asociados y así el ideal generado por R es igual al ideal generado por B, debemos tener que la factorización de XR es más larga que la de R, es decir, se cumplen estas desigualdades. Y así tenemos que n es una norma de Dedekind-Haas.